Dicen que el camino al desarrollo pasa por aceptar nuestra identidad. Y todos sabemos que el Perú es un país diverso. Pero ¿nos aceptamos realmente? ¿Culturalmente sabemos quiénes somos? Ese es el tema de nuestro programa que cierra este primer ciclo de Abriendo Caminos. Francisco. ¿Qué tal, Zenaida? Yo creo que este programa va a ser muy interesante porque es muy variado. Vamos a tocar una variedad de temas, tales como identidad cultural, el tema de los valores, el tema del liderazgo y también el tema de visión de futuro y hacia dónde va nuestro país. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Milagros Aguayo, una inteligente y joven comunicadora. Milagros, ¿cómo estás? Muy bien, gracias después de esa presentación. ¿Este tema te interesa, Milagros? Me interesa muchísimo. Es algo que creo que a todos nos cuestiona, si no de una manera directa, por lo menos indirecta, cada vez que pasemos por nuestro país, ¿no? Por cualquier calle. Vamos por cualquier calle, cuando tomamos el micro o vamos manejando el carro, cuando nos cruzamos por la calle. Vámonos a la calle precisamente a preguntarle a la gente, ¿se ha sentido usted alguna vez discriminado? Tal vez porque las personas que tienen dinero, ellos también se creen superiores a nosotros porque quizás no tenemos los recursos económicos como ellos, que tienen bastante dinero, pero no saben que nosotros somos buenas personas, sobre todo somos muy respetuosos. No, de esa manera no. Acá el que tiene, el que no, igualites. Bueno, no, hasta el momento no, para nada. Pero sí, acá en el Perú existe el racismo. Sí existe. En todos países existe el racismo. ¿De qué forma cree que acá discriminamos? Discriminamos que a la gente de la sierra, la gente lo trata de decirle cholo, serrano, de discriminarlo, ¿no? Es un país, sí, con mucho problema racial y que somos yo diría un precioso mestizaje, porque como decía, ¿quién era? El que no tiene dinga tiene de mandinga, ¿no? Bueno, entonces esa es la verdad. Y entonces de un mestizaje así, pues salen valores culturales y no siempre estamos discriminando. Las mismas instituciones a veces del Estado, ¿no? Mediante su trabajo, su tipo de burocracia que tienen, ¿no? Como que a uno lo marginan, lo discriminan, ¿no? En algunos sitios, cuando uno va a un ministerio, por ejemplo, a pedir algo a una municipalidad y uno quiere pedir alguna información que le es útil para el trámite que está realizando y nos cierran el acceso. Sí, pero yo personalmente no lo he vivido, pero sí he visto, ¿no? La raza, que somos un poquito blancos, nosotros negros. Yo personalmente no soy racista. Quien no tiene de inga, tiene de mandinga, han dicho. Además, siempre se había dicho, Milagros, que el Perú es un crisol de razas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, además lo que me parece interesante después de escuchar a tantas personas es que, aunque no lo hayan vivido, reconocen que vivimos en un medio así. Y eso es triste y debería movernos y movilizarnos y decir, oye, ¿qué está pasando en nuestro país, ¿no? Algunos hablan en tercera persona, sí, la discriminación existe, sí. Ellos no se sienten o no quieren sentirse discriminados. Pero es curioso, muchos de ellos dijeron discriminación en función de dinero, en función de plata, en función de poder. Es decir, la discriminación racial, por decirlo así, se procesa no directamente, sino a través los que discriminan son que tienen más plata o más poder. Del estatus, lo decía una de las personas, ¿no? El estatus económico de los que tienen dinero, pero ellos no saben que somos personas respetuosas, decía. Pero también hay otra cosa interesante, han hablado de discriminación en tanto información, y eso me parece sorprendente. O sea, eso nos habla también de una conciencia de nuestros propios derechos y de que también tenemos necesidades que cubrir y que muchas veces no las dan, y eso también se percibe. Vamos a ver qué dicen quienes han trabajado el tema. Uno puede hablar como gringo, ¿no? Como francés, como inglés, como lo que quiera, pero si habla como serrano está reventado, ¿no? Y si habla como selvático, peor todavía. Aceptar que somos un pueblo que tiene diferentes culturas y que cada cultura tiene idéntico valor. El Perú, cuyo nombre mismo, como dice Porras, marca un acento castellano en una entraña quechua, es una frase muy bonita, sin embargo fue un país dividido en los descendientes de los conquistadores, en los descendientes de los conquistados y en medio esa enorme
amplísima posibilidad de mezclas, pero que no tenían un lugar preciso, que en las condiciones de nuestro país una lógica racista que pretenda la exclusión de la mayoría de la población y que niegue que somos un territorio de mezclas es simplemente delirante. Qué claro y simpático es Garatea, hasta para hablar del drama. Dice, si hablas como Serrano, estás reventado. Como selvático, peor. Y es cierto. Es grave como que criterios como esos sean los que realmente ubican nuestro lugar en la sociedad. Sí, pues. Además que mucho de eso te dice, ¿no? No niegues, acepta. Y mucho de eso tiene que ver con nuestra historia y conocer nuestra propia historia. Porque ¿para qué negarlo? El Perú, como dice Max Hernández, es un país dividido, con una posibilidad de mezclas impresionante, pero que no nos reconocemos. Claro, hay tantas gradaciones, están todas las mezclas de las razas que hemos tenido a lo largo de nuestros siglos de mestizajes, que hay pequeñas diferencias, una especie de discriminados los unos a los otros, pareciera decir esto, ¿no? Y ahora, en expresiones culturales, igualmente, recién nos estamos reconociendo como muy buenos en la cocina. Luis Nieto decía, comemos muy rico. Vamos a verlos. Las sociedades tienen ciertas riquezas que a veces no percibimos. La peruana, por ejemplo, por su pasado, por su cultura, por su historia, tiene una riqueza culinaria increíble, ¿no? Y yo creo que sociedades que tienen, en relación a sentidos básicos como el comer, como la música, como el hacer el amor, incluso, tienen una cultura importante, son sociedades que deben ser envidiadas por el resto. Nuestra diversidad es impresionante, en expresiones culturales igualmente. Solamente en la cocina en los últimos tiempos nos estamos reconociendo como buenos, pero tenemos muchísimo más. Vamos a ver qué nos dice Mabel Cáceres desde Arequipa, Edith Sinayuca desde el Cusco, Esther Ventura e Isabel Álvarez, especialmente sobre cocina. Hay que crear en las regiones más importantes en una primera etapa escuelas de cocina que pongan en valor la gastronomía local, que la mejore, que la revalorice y que a partir de insumos que no han ingresado aún a sus cocinas, pero que están ahí permanentemente en las cocinas caseras, ingresen de manera, como se llama, adecuada a que sea parte de la oferta gastronómica. O sea, la cocina es un punto de convergencia, de identidad, de desarrollo y el punto también de partida para muchos proyectos. Realmente la personalidad de los serranos en el Perú es imposible que nos desligamos del quehacer social, cultural, de la vida, de la vivencia misma en general, ¿no? Ya casi nos habíamos olvidado de los trajes típicos que antes nuestros tatarabuelos utilizaban, pero ahora con bastante orgullo lucimos. Es hermoso, es bello y gracias a este traje típico también estamos rescatando muchas cosas. A pesar de la falta de recursos para lo elemental, incluso para la alimentación, el ser humano nunca ha ahorrado ni tiempo, ni esfuerzo, ni talento, ni creatividad para producir ornamentos. Hemos visto a 4 mujeres hablando de expresiones culturales. No es casualidad, es tiempo de mujeres, de milagros. No es casualidad. ¿Y sabes qué es lo que más me encantó? La pasión con la que Isabel habla. Porque esa es la pasión que está demostrando los jóvenes que apuestan por la cocina como una carrera, que apuestan con orgullo por decir, ¿sabes qué? En mi país no solamente hay ceviche, o sea, también hay otras expresiones culinarias de la sierra, de ancestrales que no habíamos recuperado. Otra cosa que es importante destacar aquí es el comentario de Edith Sinayuca. Cuando la fuimos a visitar a ella, lo que tenía era una expresión nos contó que tenía vergüenza de usar el traje tradicional porque todo el mundo utilizaba trajes modernos. Y poco a poco han ido afirmando su identidad y recuperando esto. Y luego Esther Ventura, que nos dice una cosa muy clara, que en términos de orfebrería, en términos de ornamentos y todas estas cosas, a veces las personas hasta dejamos de comer con tal de poder expresarnos artísticamente. Ya ven, somos distintos, somos únicos, somos especiales. Vamos a escuchar cómo lo dice el director del Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, a propósito de la momia Juanita. Ella fue una niña de aproximadamente cerca de 12 a 13 años, pero se le preparó muy bien y fue llevada al Cusco para
en el Huacaypata, poder estar con todos los niños que iban a ser ofrecidos en esta Capascocha a nivel, digamos, del Tahuantinsuyo. Y eran destinados unas para un sitio y otras para otro, el Inca destinado. Entonces Juanita vino a esta zona acompañada seguramente con 3 personas más, 3 niños, niñas, ¿no? Hay un niño y 2 niñas más que hemos encontrado en el Ampato. Estas ofrendas se denominaron Capascocha, un ritual muy importante en tiempo de los incas. Y lógicamente se hacían alrededor de cada 4, 7 años, 11, 25 años, cada vez que el fenómeno del niño aparecía o que estas grandes aguas, ¿no? Capascocha, se aproximaban. Yo indico que han sido ofrendas, no sacrificios. Ofrendas ha requerido una gran preparación mística, religiosa, cultural, etcétera, ideológica también. El Estado, el gobierno debe tener una política cultural muy importante. Eso es básico. Sin esto estaríamos prácticamente dejando a merced de cualquier persona nuestro patrimonio cultural. Creo que es importante implementar lo que es la protección del patrimonio cultural, llámese INC, llámese Ministerio de Cultura o cualquier entidad. Y bueno, lógicamente sacar leyes mucho más drásticas en este momento. Me encantó este conocimiento respecto de que los incas hacían estas ofrendas horrorosas, eso no me encantó, de niños. Eso interpeló. Pero conociendo la llegada del niño, había un manejo de las condiciones climáticas, eso era cultura. Y aquí hay que tener una especie de perspectiva histórica, cultural distinta. En esa época de la historia, en todas partes del mundo había este tipo de situación, pero hay que reconocerlo, hay que reconocernos incluso en ese tipo de prácticas para poder saber qué cosas somos realmente. Además, lo fascinante de esta intervención es que nos muestra que es una cultura que es integradora. Estamos hablando del clima, también estamos hablando de religión, también estamos hablando de políticas internas. Estamos dando una explicación de nuestro pasado, ya no solo desde una arista, sino viendo integralmente, ¿no? Y bueno, todos esos son valores culturales, valores, ¿no es cierto? ¿Hablemos sobre valores? De hecho. Al retornar. ¿Cuáles son los valores esenciales que necesitamos para vivir en paz, para desarrollarnos? En suma, para que nuestro país sea lo que todos queremos que sea y que pues estamos lejos todavía de alcanzar. Milagros. Necesitamos conocernos y necesitamos saber qué pensamos para llegar a un punto en común. ¿Tú qué dices, Francisco? Bien, yo creo que los valores y conocer lo que la gente piensa de los valores es muy importante. En Agenda Perú logramos identificar un conjunto de valores que tenían que ver con lo que la gente quería que sea nuestro país y con lo que había que hacer a nivel de producción, a nivel de empresas, a nivel de gobierno. Pero yo creo que es más importante saber ahora cómo, en este momento en que tenemos una situación económica más o menos razonable, cómo piensa la gente que son los valores, ¿no? ¿Tú crees que a la gente le gusta hablar de valores? ¿Es popular hablar de valores? Mira, por lo menos ¿O está quejarse? como pasado de moda? No, en Agenda Perú, cuando hicimos esta pregunta a lo largo de los últimos 10, 15 años, la gente quería hablar de valores. Vamos a ver entonces qué nos dice la gente de la calle. Se lo preguntamos exactamente. ¿Cuáles son los valores que necesitamos? Que la responsabilidad, que es lo más importante, también la sinceridad. Vernos como seres humanos, primeramente, ya, en la calle, en todo, en donde quiera que esté, tener respeto, lo que acá ha desaparecido. Honestidad, sinceridad, lealtad. Primero tolerancia, creo, ¿no? Es lo mínimo. De la tolerancia va la mano al respeto. Y luego, después de eso, de repente por ahí está el tema de cooperación, ¿no? Primero la honradez.
dignidad. Sé honestos, sí, pero eso nunca va a suceder. Es necesario que exista una mayor honestidad entre todos nosotros. Y en segundo lugar, pienso que la lealtad es un factor que también se debe abanderar. El amor, el trabajo, no, son cosas fundamentales. Yo pienso que la verdad es lo primero, ¿no? Si no practicamos la verdad, estamos en cero. Hemos escuchado hablar de dignidad, tolerancia, honradez y alguien que ha dicho algo muy importante. Si no practicamos la verdad, estamos en cero. En cero. Y me preocupa mucho ese fatalismo de este cambista que interviene totalmente desilusionado del cambio, totalmente descreído de que realmente podemos lograr si nos trazamos, si realmente escuchamos a los demás y comenzamos a querer saber qué quiere el otro, qué nos falta. Hay gente pues que piensa que ya no hay nada que hacer, que estamos perdidos. Bueno, yo creo que eso es un derrotismo realmente insostenible y que tenemos enormes posibilidades, como hemos visto a lo largo de todos los programas. Pero quisiera destacar otros valores que mencionaron, que son muy importantes. Ese tema de responsabilidad me parece clave. Y respeto. Pero responsabilidad y respeto y afrontar las consecuencias de sus propias acciones. Y también es muy lindo el escuchar como valor central el amor. El amor no está mal, maravilloso amor. Vamos a ver qué dice el padre Gastón Garatea. Yo creo que nuestro mundo andino tiene en la reciprocidad un principio de solidaridad. Lo malo es que en el mundo andino no existe lo gratuito, y lo gratuito es importante. Desde el punto de vista cristiano es muy importante, y desde el punto de vista humano también. Cuando uno le dan algo y no le piden nada, eso lo hace más humano al que da y al que recibe. Y un valor que me parece pues, que está medio caído entre nosotros es la honestidad, la honradez, ¿no, verdad? Estamos muy corrompidos. Y eso es pan de cada día. Y lo dice la gente ya tranquilo, ¿no? Que para llevar una sociedad con orden, donde todo el mundo pueda tener los mismos derechos, ser considerado ciudadano de primera, ¿verdad? Yo tengo que interpretar algunas reglas que las tenemos que consensuar. Te digo, en materia de valores tenemos que llegar a una ética de consenso, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Trabajo de muchos años. Esto significa educación, en primer lugar, ¿no? Pero educación no solo la educación escolar, sino la educación de todos los días. Reciprocidad, solidaridad y un valor que está medio caído, ha dicho Gastón Garatea. Ha sido gentil, la honestidad. No, sí es grave. Yo creo que este consenso que hemos escuchado en la calle, ahora que nos explica el padre Gastón Garatea, de esta falta de honestidad es grave. Es elocuente además, ¿no? Eso se nota. Se nos dan muchas responsabilidades en el sentido de cambiar el mundo, de hacer las cosas, de buscar, de tener dinamismo. Pues tenemos que hacer justamente eso, creer que realmente podemos hacerlo. Y para eso necesitamos un compromiso cotidiano. El pleito es que se nos ha hecho una selva esto. Y de pronto nadie respeta a nadie, la honestidad nos va faltando por todos lados. Y sobre todo en el ámbito político, donde ya la cosa es dramática. En administración de justicia igualmente. A propósito, vamos a ir con Eduardo Cáceres Chocano, que es el exalcalde de Piura, que trabajó mucho la transparencia, y también con Martín Tanaka, que tiene una opinión muy clara al respecto. Todos están desprestigiados. Usted vea cualquier estadística en el Perú, usted vea cualquier encuesta. Nadie cree en el Congreso, nadie cree en los políticos, nadie cree en los medios de comunicación, nadie cree ni en la iglesia, nadie cree en nada. Y eso no es culpa del pueblo, de la comunidad que no crea. Yo sé que es un haber sembrado, haber fallado tantas veces a través de toda nuestra historia con la gente, no haber cumplido. Y yo creo que hay que recuperar, yo creo que la gente tiene que saber que sí hay personas que quieren hacer las cosas bien, que se esfuerzan por hacerlo y que lo hagan con transparencia y honestidad. Aparte de la representación,
tiene mucho que, se construye mucho, o sea, en su construcción es fundamental la construcción de un sistema de partidos que funcione, un sistema de partidos representativo, un sistema de partidos que abra también espacios a la participación ciudadana, y de otro lado está el tema de la construcción de una gobernabilidad democrática, ¿no? Es decir, esto de políticas públicas eficaces, capaces de recoger lo que la gente necesita, con instituciones sólidas y capaces de eso, de entregar y de satisfacer necesidades con eficiencia, ¿no? Se ha avanzado en el Perú en mucho en los últimos años en democratización, en abrir el sistema a la participación de todos. Yo creo que el gran desafío ahora es ordenar esa apertura que hemos tenido. Hemos abierto el sistema político, pero no lo hemos ordenado, no lo hemos institucionalizado, y por eso yo creo que el principal rasgo de debilidad de nuestros partidos es su desorden, su desorganización, no tanto su carácter cerrado. Entonces, los partidos se legitimarán en la medida en que la gente sienta que por haber votado por este partido y haber elegido tal autoridad, la vida de su barrio mejora, los problemas se empiezan a solucionar, ¿no? Y yo creo que eso también empieza a ser fundamental, ¿no? El problema es haberle fallado a la gente, dice el exalcalde piurano, no haberle cumplido. Puntual. Bueno, ya la gente se está acostumbrando a que no cumplan, eso es lo grave. Ahora, la cosa es que se dice que ya nadie cree en nadie, y tampoco, ¿no? Ya es hora de reconocer que no todos somos iguales, que hay quienes estamos interesados en que la cosa cambie. Y además que también estamos interesados en recuperar nuestras instituciones políticas como los partidos. Claro. O sea, no por el hecho de que pasamos por un momento difícil donde la credibilidad de los partidos cayó, es que sea un buen camino y que sea el camino correcto para que justamente se abran esos espacios de participación que necesitamos todos. Y los políticos tienen que dejar de pensar que una cosa se dice en campaña y otra se hace ya sentado en el sillón. Coherencia. Eso es puntual, interesante. Importante. En muchas otras partes del mundo, ya está empezando incluso en América Latina, a crearse instancias en las cuales la ciudadanía empieza a exigirle la rendición de cuentas a los gobiernos, que se tienen que comprometer como una especie de contrato con la ciudadanía, una especie de compromiso político que se va siguiendo. Pero algo interesante que mencionó Tanaka Martín en su presentación, habló de ordenarse, abierto el sistema político, dijo, pero habló también de ordenarlo de una manera u otra, habló de cumplir, satisfacer necesidades. Y aquí nos puso a la eficiencia, nos puso a la eficacia también como valores importantes. Y esto es bien complicado y es bien difícil, porque una pregunta que nos hacemos todos y la hicimos en Agenda Perú era ¿cómo se cambian los valores? Y encontramos que solo hay 3 formas de cambiar valores en Senay de Milagros. La primera es a través de la educación cotidiana, no solamente en la escuela, sino en la casa. La segunda es, algo que te gusta mucho a ti, el papel de los medios masivos de comunicación. Claro. Cada niño se pasa horas, 6, 5 horas frente a la televisión, escuchando radio, y es importantísimo lo que transmiten. Y se dice que ahora la televisión, la radio educan más, forman más mejor que el colegio. O peor. Claro, no sé, pero más digo, en términos de tiempo, por ejemplo, claro, y en términos de conocimientos que dan. Y el último tema que es muy importante era el papel de los líderes. La mayoría de la ciudadanía trata de imitar a las personas que ve como líderes, y si los líderes se comportan mal, ese es el ejemplo que dan, esos son los valores que transmiten. Porque se logra recuperar valores, fortalecer valores con una mística detrás de un líder. Pero ¿quiénes son los líderes? Vámonos a la pausa. Hablaremos al retornar sobre los líderes. ¿Cuál es el perfil de un líder? ¿Qué persona puede ejercer un liderazgo? ¿Y qué es un liderazgo? ¿Un líder es un caudillo o no exactamente? Vamos a ver qué piensa la gente. Vámonos a la calle. El líder debe ser respetado y bien preparado. Llevarse bien con sus compañeros. No sé, tener buenas ideas. Decisión y
y creer en él, creo, ¿no? Buen carácter. Sobre todo debe compenetrarse con el pueblo. Debe ser honesto, transparente, ¿no? Y responsable. Un líder, o sea, de ser el ejemplo para todos, ¿no? Dar el ejemplo, saber manejar el grupo, por algo es un líder. Experiencia. Hablar con franqueza, pues, o sea, si dice una promesa, cumplirla. Un líder puede ser que tiene metas, ¿no? Metas para cumplir en sus estudios, en su trabajo, tener decisiones y ganas puede hacer las cosas bien. Que sea honesto, que sea legal, que sea optimista para poder salir adelante. Hemos escuchado decir a alguien respetado y preparado, solidario, buen compañero. Capaz de conducir a otros. Además que se ponga metas, ¿no? Una persona que se pone sus metas, se las traza y las cumple, es un buen ejemplo, es un líder. Caramba. Y que dé ejemplo también decía. Caramba, qué difícil es ser líder entonces, con tantas cosas y tantas cualidades que hay que tener, ¿no? Ahora lo que me da mucho gusto es que la gente lo sabe. Claro, y la gente probablemente compara a los líderes que tienen con esta imagen ideal de liderazgo y se da cuenta que a veces nos encontramos con unas decepciones muy, muy grandes. Porque no es lo mismo ser un líder que un caudillo, ¿no? Alguien que manu militar y de arriba para abajo dice lo que hay que hacer, de alguien que nos hace comprender dónde está nuestro futuro y nos va llevando de la mano. Claro, que conduce más que impone. Ajá. Vamos a escuchar a Baltasar Carabedo sobre el tema. Lo que tenemos que hacer, me parece a mí, es terminar con la idea, ojalá que esto se pueda, pero digamos, terminar con la idea de que solo los que actúan en la política son líderes. Eso no es así. Son líderes, todas las personas tienen esa capacidad, pero son líderes, actúan como líderes aquellos que están en la vida social, en la vida cultural, en la vida familiar, en el barrio, con los amigos, y que ejercen una capacidad de influencia sobre otros para que cambien sus comportamientos y sus conductas y finalmente éstas se puedan plasmar en un espacio más amplio. Los líderes no son los caudillos, los líderes son las personas generosas y responsables. El líder es el que ha incorporado el sentido de responsabilidad, el que ha incorporado al otro en uno mismo y le permite actuar de una manera distinta. El líder es un personaje generoso. Necesitamos esos líderes, existen esos líderes. Que no ocupen cargos públicos es otra cosa, pero esos líderes se están desplegando en la sociedad. Este país necesita ser transformado. Los actores de su transformación somos todos nosotros, hombres y mujeres, gente que tiene mucho dinero, gente muy pobre, profesionales y no profesionales. Pero para lograr esta transformación necesitamos que las personas sientan genuinamente, que estén convencidos de que son actores de este proceso y que no dependen de un Mesías, que no dependen de un Salvador, sino que ellos pueden expandir su propia actividad, proyectarse, proyectar a otros a que entiendan que su futuro son ellos mismos. Justamente Baltasar Carabedo ha tomado el tema del caudillo, que no es el líder, dice exactamente, ¿no? Que es el quien nos hace entender que el futuro está en nuestras propias manos. Ese es un líder. Justo yo me quedaba pensando, después de haber escuchado a la gente de la calle, ¿no? Y pensaba, es una lástima de alguna manera que siempre proyectemos en un tercero, que además es ajeno a mí, es inalcanzable, el hecho de poder lograr tener un líder. Y él, Baltasar Carabedo, no, nos regresa a la realidad, a decirnos, no, dense cuenta que nosotros podemos ser líderes, que tenemos un compromiso y que además hay muchos líderes en nuestro entorno. Y que no tienen que estar solamente en el terreno de la política. Exacto. Que hay líderes barriales, líderes comunitarios, que no tienen que tener puestos públicos para los líderes, para hacerlo, que son los que ejercen influencia buena en los ciudadanos para viabilizar los cambios. Todos podemos ser líderes si nos lo proponemos y adoptamos estos valores que nos están exigiendo. Pero hay una cosa importante que sale de todo esto.
Al salir de esta concepción de líder caudillo, lo que nos queda es una concepción de líder potenciador. Baltasar Caravedo habló muy claramente de la generosidad. Una vez me preguntaron hace algún tiempo cuál era para mí el test de realmente de lo que era un buen líder. Y para mí era lo siguiente, es decir, el buen líder es aquella persona que no solamente lo hace muy bien, sino que es capaz de formar a otro que lo haga incluso mejor que él. Bueno, los invito entonces a ver líderes de distintos ámbitos. Bueno, en el sector público lo interesante y lo bonito, digamos, yo soy economista, es que finalmente si tú haces las cosas bien, el impacto que puedes tener es mucho mayor que en el sector privado. No quiero desmerecer al sector privado, pero trabajando en la administración pública, oye, si haces una política pública adecuada, estás cambiando la vida de muchas personas. Tuve la idea, ¿no?, de formar un grupo, y los motivos fueron de que en mi casa no había comunicación. Entonces yo dije, ¿en cuántos hogares pasará esto? Tuve la idea de que ellos se quedaran, y para que ellos dijeron que sí podíamos hacer algo, proyección social en el pueblo. Hablamos con los padres de familia y ellos aceptaron. Y la primera actividad que se hizo ahí en ese tiempo fue de darles una chocolatada a 100 ancianos. Ya tengo 9 años en la agrupación, ¿no? Y yo me siento bien feliz, ¿no?, de poder lograr lo que yo no tuve. En la empresa Southern Peru Copper, trabajé allá como 18 años, haciendo diferentes puestos desde turnos. Subiendo poco a poco. Y luego me trasladé a Barrick, donde estoy 9 años. Y también empecé en el área de procesos, en producción, y luego pasé a la gerencia general de Minera Barrick Misquichilca en Perú, luego a la vicepresidencia, y ahora Barrick ha crecido muy rápido y tiene 27 minas a nivel mundial, de manera que se han producido regionalizaciones, es decir, tenemos 4 regiones en el mundo, una de ellas es Sudamérica y me dieron la oportunidad de dirigir la región. Creo que todos tenemos la oportunidad de acceder a mejores posiciones. Sí. Me incorporo o empiezo a ser un NACS organizado en el 2002, ¿no? Y ahora, como les he dicho, soy uno de los cuatro integrantes que tiene a cargo un programa de microfinanzas, ¿no? Yo por ahora quiero seguir ayudando, chicos, ¿no? Y mediante seguirlos ayudando yo también quiero desarrollarme. Quiero estudiar administración de empresas y yo también poder formar mi propia empresa. Claro. Y desde allí también seguir ayudando a los chicos. La escuela se llama Escuela de Liderazgo Perú Profundo. Entonces, esta escuela lo que ha logrado es formar, bueno, con 4 talleres importantes, con temas centrales, iniciar la formación de un liderazgo libre, pensante, ¿no? Tenemos un programa llamado Fortalecimiento del Liderazgo para la Gestión Urbana Ambiental, donde se capacita a través de 3 módulos, ¿no? El primero, todo lo que es liderazgo, el enfoque de liderazgo en las organizaciones, sobre todo de sociedad civil, el tema de gestión ambiental urbana, cómo poder intervenir en lo que es el medio ambiente a través de la gestión de las capacidades de los jóvenes, y sobre todo un tercer módulo que es un instrumento importante, que es a través de los proyectos, ¿no? La formulación de proyectos como instrumento de capacidades para todos los jóvenes y sobre todo que estén organizados para poder implementarlos. Y si es que nosotros nos vamos, ¿quién lo va a hacer? Si no somos nosotros, entonces ¿quiénes, no? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Diversa esta combinación de líderes que hemos puesto, ¿no? Tengo la impresión que algunos se han hecho por necesidad, como este niño Franklin Sales. Extremadamente interesante el ejemplo, pero también otros por decisión propia, como Igor González, ha caminado poco a poco hasta hacerse reconocer por la minera. Yo creo que estos ejemplos nos demuestran claramente lo que decía Baltasar Caravedo, de que hay muchos líderes en diferentes campos y que todos pueden ser líderes. En el caso de Franklin Sales es muy interesante, porque este tema de niños que trabajan es muy controvertido, hay gente que están a favor, gente que están en contra. Y cuando le hice la pregunta a él sobre este tema, dijo, bueno, yo soy un niño que trabaja, a mí que los grandes no me digan qué debo o no debo hacer, yo me siento mejor de esa manera, estaba muy seguro de sí mismo. Y no es una criatura triste, problematizada, no, al revés, claro. Dueño de sí mismo, autónomo.
tempranamente autónomo. Quizá, bueno, esa es un poco la tragedia. Esa es un poco en realidad la tragedia, ¿no? Tempranamente autónomo, porque se nota que asumió una responsabilidad desde muy pequeño. Ha dejado de ser niño. No. Una de las cosas que pasó fue, le pregunté a él, bueno, caramba, con tu trabajo y tus estudios, porque él es muy escrupuloso estudiando, ¿cuándo tienes tiempo para jugar? Le pregunté. Y me dijo de que sí, que tenía tiempo para jugar, que jugaba Pero fútbol. habla como adulto, sus responsabilidades son de adulto. Bueno, tienes razón. Pero, en fin, estamos hablando de liderazgo, lo que podemos decir que tenemos este chico con liderazgo. Y mencionaste el caso de Igor González, ¿no? Aquí tenemos a alguien que viene del interior del país, que empieza a trabajar a lo largo. Por escalerita, poquito a poco. Muy bien. Y en 9 años en una empresa internacional llega presidente de toda una región. Maravilla. Pero hay otro caso que a mí me interesa muchísimo, que parece no ser muy interesante, pero es el caso del señor Silupu, de Fernando Silupu. Porque realmente... de juventud siempre adelante. Este es un caso curioso. Él empieza diciéndonos que en su familia no había comunicación entre sus padres, que él sufrió mucho por eso, que los pleitos eran 11 hijos y todo, y que él se propuso que otros niños en su situación, la que él tuvo como niño, no pasen por lo mismo. Y para terminar, permítanme pues, una lideresa, formadora de líderes, Elsa Fun. En el norte ella dice que está formando liderazgos pensantes. Bueno, interesantísimo. Ella tiene esa escuela de liderazgo, pero también vemos cómo en el sector público está el compromiso de alguien como Fernando Zavala de hacer las cosas mejor, y también por último el de Johnny Yahuilla, ¿no? Es decir, si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Visión de futuro, la agenda pendiente, para finalizar en el último segmento. Dicen que soñar no cuesta nada. Para que no nos pase eso, para pasar de las ideas a los hechos, a las realidades, hay que tener una visión de futuro y sostenerla. Hay que tener ilusiones, pero persistir. Claro, ¿No es yo cierto? creo que, sí, definitivamente. Yo creo que hemos visto el liderazgo, hemos visto cómo los líderes motivan, cómo los líderes son capaces de generar una acción conjunta, y para eso la visión, es decir, el poder plantear, imaginarse algo mejor, diferente, ese concepto de imaginarse a nivel de proyecto personal, de proyecto de vida, algo distinto y mejor, es fundamental. Porque si ya tenemos líderes, ahora necesitamos la visión, que lleven adelante a estos líderes. No, y que tiene que generarlas ellos en conjunto con todos, pero no basta eso. Con todos. Pero no basta eso. ¿Qué La más? clave, ahí es fundamental y es algo que los jóvenes tienen que entender y saben muy bien. Los jóvenes tienen muchos sueños, muchas ilusiones, pero la idea es ver cómo los ponemos en práctica, y ahí es donde entre la visión y la ejecución viene todo el proceso de planeamiento que ha sido echado a menos algunas veces. A ver, Milagros, para que los jóvenes no se frustren, para que los sueños no se queden en los puros sueños. Yo creo que esta idea de poder nosotros concentrar en lo que significa una visión para el futuro, justamente da el cierre a todo lo que hemos estado viendo, ¿no? El hecho de tener un líder, el hecho de no tener miedo, el de asumir las responsabilidades, líderes, ¿no? O muchos líderes en realidad, el de asumir las responsabilidades, el decir yo quiero, yo puedo, es ahora y soy yo. Claro. No esperar a que sea otro. Y ese es todo un proceso que nosotros deberíamos construirnos en el día a día. Correcto. Y esto encarna también el tema de valores, el tema de identidades múltiples, el tema de identidad cultural. Lo importante es que, mira, la ilusión es fundamental, de hecho, ¿no? Pero entre ilusión y ser iluso hay una gran diferencia. Yo creo que la ilusión tiene que estar amarrada a esta capacidad de transformarla en algo práctico. A saber qué es posible realizar, qué es posible aterrizar en una realidad. Tampoco es cuestión de echarse a soñar en lo irrealizable. Vamos a ver qué nos dicen los expertos. Hemos invitado para hablar sobre este punto a Claudio Herska, a Carmen Vegas, a Henry Day, a Enrique Sileri, a Alberto Yeseque. Yo creo que una de las características negativas que tiene el Perú es que vivimos mucho en el presente y no estamos preparándonos como país
para integrar la comunidad internacional y ver a dónde queremos ir. Las visiones al futuro lo que fundamentalmente nos dan es un punto de referencia, que puede ser de dos formas, un punto de referencia hacia el cual uno quiere ir o un punto de referencia sobre dónde es posible ir. Y por eso uno va construyendo dos tipos de visión. Uno, la visión deseada, y otro, la visión que realmente es factible alcanzar. Yo creo que es importante y sin querer todos nosotros siempre tenemos una suerte de visión de futuro de nosotros mismos en ese posible futuro. Y como sociedad, definitivamente. No creo que un país como Perú pueda salir y desarrollarse y luchar contra sus principales enemigos, que son la pobreza, la miseria, puede hacerlo sin una visión de futuro. Todos los elementos de la sociedad deberían participar en esto. Por cierto, no debe quedar solo a los políticos, ¿no? La sociedad civil en todas sus formas, en todas sus expresiones deberían participar. ¿Es cierto? Esto quiere decir el mundo académico, especialistas de diverso tipo, tienen que ingresar allí el movimiento laboral, naturalmente el empresariado, que es quizás el que más trazos de este tipo hace en ciertos países. En fin, yo creo que este es un ejercicio que debe ser mancomunado. La visión es la mirada al futuro. El planeamiento estratégico es el instrumento que se utiliza para decir cómo voy a ir de donde estoy a la visión a la cual quiero llegar. Entonces, primero defino dónde estoy, segundo defino dónde quiero ir y después construyo la carretera, que es el camino para llegar. Ese es el planeamiento estratégico. Sin duda creo que la visión se debe caracterizar por ser inclusiva para que sea asumida por todos. Cuando uno siente que hay una visión que es compartida, que ha sido generada de manera consensuada, entonces uno la siente suya, se apropia y la defiende. Mira, yo creo que de manera muy sucinta es, si nosotros tenemos un objetivo, una visión construida participativamente, que es empoderada por los ciudadanos, que es reconocida por los mismos, entonces tú tienes que trabajar los cómo, los cuándos, los de qué manera y con quiénes, ¿no? Y a veces una visión trazada en términos muy técnicos y muy específicos no conmueve lo suficiente. Lo que conmueve muchas veces es la ilusión. Los gobiernos tienen éxito cuando mantienen una ilusión de un mundo mejor. Eso es absolutamente fundamental. Todo el mundo tiene que tener alguna ilusión a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de país, porque si uno no tiene esa meta no vale la pena existir. Tiene una vez la mejora. Yo creo que toda persona tiene una ilusión. Hay que inculcar por la idea de que uno tiene que persistir y persistir. Claudio Herska decía que hay que distinguir de a dónde queremos ir, de a dónde es factible ir. Justamente en la onda de lo que yo decía, soñar no cuesta nada. No, así no tiene que ser tampoco. No, soñar no cuesta nada, pero tampoco te produce nada, ¿no? Simplemente los sueños son, eso, como decía Calderón de la Barca. Sí. No, yo creo que eso es importante, y también nos decía que además del futuro deseable está el futuro posible. Nos hablaba de lineamientos, de posibilidades de acción y de cómo transformar todo esto en planes estratégicos. Es decir, pasar de la visión, de la idea a la acción y cómo estructurar en líneas maestras, en líneas estratégicas, en temas de decisión. No, perdóname que te interrumpa, el motorcito es la persistencia que uno tiene que tener en saber que esas metas pueden ser truncadas en algún momento y que hay que saber seguir saliendo adelante. Y hay que trabajar por eso los cómo, los cuándo, los por qué, ¿no? Y continuar y persistir, no cansarse. Y hacerlo de manera consensuada, nos recordó Carmen Vegas. Claro. ¿No? Esto no se puede imponer, estas visiones, estos planes tienen que motivar. Ahora, consenso no significa, no es que todo el mundo va a estar de acuerdo, pero hay que poder procesar esos conflictos y eso es parte de los temas que hemos visto en este asunto de liderazgo. Alberto Gise, que decía, uno tiene que tener una ilusión y persistir. Es decir, si no hay ese motorcito, como dice Milagros, ¿no? que te lleva hacia adelante, ¿qué buscas? No buscas nada. No, y hay que mantener ese sentido de optimismo, ese sentido de que es posible. Pero qué difícil es poder conjugar
este sentido de mantener la ilusión, sobre todo a nivel nacional, a nivel político, y al mismo tiempo que se hace eso, cómo lograr que se mantenga esa confianza produciendo resultados en la práctica. Y ya que estamos en el último programa de esta primera serie, retornar al comienzo y decir que quizás sea importante que los peruanos dejemos de sentirnos ese mendigo sentado en el banco de oro, que tenemos un sinfín de potencialidades y que depende mucho seguir trabajando, que ya lo estamos haciendo, lo hemos mostrado en el programa y hay resultados, ya podemos hablar de resultados. Yo creo que efectivamente este espacio ha permitido que mucha gente del interior conozca también que estamos interesados en mostrar estos casos. Porque no solamente se trata de ir... No solamente es Lima. No solamente es Lima y no solamente se trata de ir y de que nos confundan con una visión trillada de cómo es el interior de nuestro país, sino que hemos logrado, creo yo, abrir un espacio interesante para que ellos muestren qué es lo que se está haciendo y qué cosas pueden repercutir en otras zonas que tengan condiciones similares. Y que saquen pecho, se sientan orgullosos, como de hecho los hemos visto orgullosos, ¿ah? A Nila Cañanaupa y a todos los del interior del país. Claro, y en ese sentido estamos abriendo caminos, en realidad. Abriendo caminos. Así es, lo curioso y lo que hemos visto a lo largo de todos estos programas y lo que hemos visto en los trabajos de Agenda Perú hace un buen tiempo, es ese fermento renovador, esa cosa que está pasando en nuestro país y que solo espera cuajar, por decirlo así. Está como la cosa casi lista y ojalá que en estos próximos años podamos hacerla cuajar. ¿Qué nos detiene? ¿Qué sientes o qué descubrieron en Agenda Perú que nos detiene? Bueno, yo creo que lo que hemos ¿Dónde está descubierto el obstáculo? En estos programas es la falta de confianza, la deshonestidad, la incapacidad de poder hacer lo que se dice, la falta de liderazgo entendida de muchas maneras, la falta de conocimiento, no tenemos una capacidad de investigación, de ciencia y tecnología, nos faltan muchas cosas, pero quizá lo más importante es que no estamos en un momento así crítico, desastroso, como lo hemos estado hace poco tiempo. El problema del terrorismo, el problema que tuvimos de la crisis económica, el problema del autoritarismo, están detrás. Ahora creo que todos podemos de una manera u otra mirar con mucho más tranquilidad y podemos hablar de estas cosas. Pero quizás sea el momento también muy frágil, Francisco, porque tenemos un crecimiento de 7 y dicen que puede ser hasta 8%, pero eso en las macro cifras, que también lo hemos visto en los programas, eso tiene que repercutir en los bolsillos, en la economía doméstica de cada caso, para que la gente sienta que ese crecimiento también es suyo. Ahí también tiene que haber inclusión, porque si unos ganan mucha plata, pero otros siguen recibiendo 6 soles al día, no va a haber país posible. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y parte del esfuerzo que tenemos que hacer todos, me parece, es revertir esa situación, nuevamente abriendo caminos hacia un Perú mejor. Y parte de la misión que nos habíamos planteado precisamente es esa, y creo que la hemos cumplido. Hemos desnudado esto que es también parte de nuestra realidad. Y por eso nosotros queremos agradecerle a usted por haber sintonizado el programa, por haber estado a lo largo de los 9 programas con nosotros. Agradecer a quienes han participado. Milagros Aguayo participó desde el primer programa, luego ya no estuvo con nosotros, ha retornado. Rafa León, que en estos últimos programas no ha habido oportunidad de impedir sus viajes, ¿no? Gianfranco Castañola, que nos ha estado con nosotros. Y, como decías tú, a todos los televidentes que con generosidad nos han estado dando su tiempo y nos han permitido llevarlos a sus hogares. Y al equipo de TV Cultura también, que nos ayudó en la producción. Muchas gracias a todos. Gracias, Francisco, a ti por darnos la oportunidad de conversar estos temas tan profundos, tan importantes, en una televisión donde a veces no hay espacio para decir las cosas que sí son muy importantes y, digo yo, muy urgentes para el país, como estas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.